En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Queridos fieles, el día de hoy, en el Evangelio, Dios, nuestro Señor Jesucristo, con las anteriores palabras, propone nuestra consideración la virtud de la humildad, esa virtud tan importante y fundamental, sin la cual es imposible dar siquiera un paso en la vida espiritual. Deseamos hablar, por tanto, sobre la importancia de la humildad, en cuanto es un medio sumamente eficaz para obtener la verdadera paz del alma. Efectivamente, uno de los medios más eficaces para conseguir la paz y tranquilidad interior es la práctica de la humildad. Por eso dijo Cristo nuestro Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Hallaréis descanso, hallaréis paz. Para poder apreciar mejor esto que decimos, la paz y quietud interior de que goza el que es humilde, nos ayudará a ver cómo, por el contrario, el que está lleno de soberbia está lleno de desasosiego, de intranquilidad, sin paz. Pues una cosa se conoce mejor por su contraria. En efecto, la Sagrada Escritura está repleta de citas en las cuales se nos dice e insiste en que el impío, el malo, esto es, aquel que vive apartado de Dios, en pecado mortal, no puede tener paz en su alma. Isaías lo dice claro: no hay paz para los impíos. En el Salmo 13, versículo 3, se nos dice de los que viven en estado de pecado mortal: ruina e infelicidad hay en sus caminos, y el camino de la paz no lo conocieron. Porque en la vida del pecado, aunque hayan risotadas, risas y apariencia de felicidad, no hay verdadera felicidad, no hay verdadera paz interior en el alma. Y por eso, inclusive fuerte, las palabras del Salmo: ruina e infelicidad hay en sus caminos, y el camino a la paz no lo conocieron. Esto en general es muy verdadero de todo pecador, pero muy especial y particularmente se aplica y entiende del soberbio, el cual está lleno siempre de inquietud y desasosiego, lo cual es fácil de ver y entender si tenemos presente que de la soberbia suele nacer, como hija natural suya en el alma, la envidia, la cual suele ir de la mano siempre con la soberbia. De manera que podríamos decir que donde hay soberbia, hay envidia. Donde hay envidia, también hay soberbia. Son dos pecados que van muy de la mano. Y así fácilmente podemos hacernos una idea sobre qué de amargura, de inquietud, de turbación habrá en un alma soberbia, que por una parte se consume en deseos de ser honrada, estimada, de sobresalir, de que todas las cosas salgan exactamente como quiere y desea, y es su voluntad, y que por otra está llena de envidia, al ver que no le salen las cosas precisamente como quiere, y que además de que a otros tal vez sí, y que esos otros son tal vez preferidos a él, tenidos en más. Y esto precisamente es lo que más quiere en lo vivo la soberbia: ser el desestimado, mientras otros son preferidos, y ver que a él no le salen las cosas, mientras que a otros sí le salen. En la Sagrada Escritura tenemos un caso del que se representa muy a lo vivo eso que decimos de la intranquilidad, de la falta de paz que hay en el soberbio. Se trata del libro de Esther. Allí se nos habla de un personaje soberbio en extremo, Amán, el cual había llegado a escalar tan alto en el poder que era el segundo en todo el reino de Persia, después del rey Asuero. Sus posesiones y riquezas eran asimismo inmensas,
de manera que, podríamos decir, tenía todo lo que uno puede desear en esta vida: poder, bienes materiales, honra, estimación, dignidades, todo lo tenía. Sin embargo, nada de ello era suficiente, pues el corazón soberbio, como hemos dicho, no puede hallar paz ni felicidad. Y así fue en el caso de Amán, ya que a pesar de tener, como decimos, tanto poder y riqueza, no podía ni lograba disfrutar de todo ello, pues había alguien llamado Mardoqueo en la nación judía que, a diferencia de todos los demás, que doblaban la rodilla ante él y se postraban ante Amán cuando éste pasaba, él nunca ni dobló la rodilla ni se postró en su presencia, pues temía traspasar, como él mismo confesó, el honor debido a Dios a un puro hombre, y así no hacía menor caso de su presencia. Y esto a Amán lo molestaba e irritaba en demasía, a tal punto que llegó a decir a su mujer y amigos lo siguiente: mas todo esto, refiriéndose a sus riquezas, al poder, a todas sus dignidades, mas todo esto no me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Tenía todo, y sin embargo no lo disfrutaba, no lo podía disfrutar, no podía tener paz. ¿Por qué? Por su gran soberbia, que al ver que el otro no se postraba como hacían los demás, no lo podía sufrir. Y esto lo llevó a maquinar la ruina de Mardoqueo, y no solo de él, sino también de todos los judíos que vivían en el reino de Persia, obteniendo facultades del rey Asuero para que en un mismo día fueran todos aniquilados. A Mardoqueo mismo le preparó en su propia casa una horca para darle allí muerte, donde podemos colegir también la gran gravedad de estos pecados de la soberbia y la envidia, pues cuando llegan a su culmen no dudan en dañar al prójimo, como si nada, matarlo a Mardoqueo y a todos los judíos. Obtuvo el rey para que fueran todos muertos en un determinado día. Mas como dice nuestro Señor, el que se ensalza será humillado, y así fue en el caso de Amán. Efectivamente, nos narra el libro de Esther que Amán fue al rey resuelto a pedir la muerte de Mardoqueo. Como hemos dicho, ya tenía preparada la horca. ¿Y qué ocurrió? El rey Asuero, la noche anterior, había tenido insomnio y se había puesto a revisar el libro de las crónicas de su reino. Y allí estaba consignado que Mardoqueo, en una ocasión, había salvado la vida del rey, porque había descubierto una conspiración en su contra. El rey, al escuchar eso, preguntó que qué se había dado a Mardoqueo en recompensa por aquel servicio, y le fue respondido que nada. En esto llega Amán, como decíamos, para pedir la muerte de Mardoqueo, y viéndolo el rey le preguntó qué debe hacerse con un hombre a quien el rey quiere honrar. Y nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente, y allí notamos la gran soberbia de este personaje que decimos, de Amán. Nos dice: entonces Amán dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar sino a mí? Lo primero que pensó: ¿a quién honrar sino a mí? Y entonces le dice Amán al rey: para el hombre que el rey quiera honrar, tráigase uno de los trajes reales con que se viste el rey, y uno de los caballos en que el rey cabalga, y póngase una corona real sobre su cabeza, y uno de los príncipes más nobles lo lleve en el caballo por la plaza de la ciudad, pregonando delante de él: así se hace con aquel a quien el rey quiere honrar. Y nos dice la Sagrada Escritura, el rey inmediatamente le dijo: toma inmediatamente el traje y el caballo, como has dicho, y hazlo así con Mardoqueo el judío,
que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de cuanto has dicho. Y así ocurrió. Imaginemos lo que sería la gran confusión de Amán, el soberbísimo Amán. Iba a procurar la muerte de Mardoqueo y terminó honrándolo, teniendo que ponerle las ropas reales, ponerle la cabalgadura e ir al frente de él pregonando: así se hace con aquel a quien el rey quiere honrar. Y dice la Sagrada Escritura que terminó eso y volvió a su casa, corrido, triste, abatido, porque salió muy al revés. Él iba a pedir la muerte de Mardoqueo, y ocurrió lo contrario. Y no terminó aquí la caída de Amán. Según aquellos los que se ensalzan serán humillados, sino que después él mismo recibió en sí el mal que pretendía a su prójimo, a Mardoqueo y todo el pueblo judío. Pues el rey Asuero lo mandó colgar del mismo patíbulo que había preparado para Mardoqueo. Y así se cumplió. El que se ensalza será humillado. Y Mardoqueo terminó ocupando el puesto que antes tenía Amán, llegando a ser el segundo en todo el reino. Cumpliéndose también aquello de que el que se humilla será ensalzado. Hasta allí el relato de la Sagrada Escritura. Les recomendamos vivamente después lo busquen y lean en sus casas. Repetimos, se trata del libro de Esther. Entonces, como hemos visto, la paz y tranquilidad se halla en la humildad, pues la soberbia lo único que trae al corazón es desasosiego. Lo vimos claro en Amán, lo tenía todo. Sin embargo, no podía disfrutarlo por su gran soberbia. Y esto debemos analizarlo y meditarlo detenidamente. Muchas de nuestras inquietudes, intranquilidades, tristezas, andar con el ánimo decaído, muchas de esas cosas se deben a la soberbia que hay en nuestro corazón. No olvidemos que este es un pecado capital que todos tenemos y contra el cual todos debemos luchar. No hay nadie que no tenga soberbia. Lo que pasa es que es un pecado, un vicio muy sutil. A veces uno lo tiene y no cae en cuenta. Uno está obrando, movido bajo ese pecado. Es muy sutil y no lo vemos fácilmente. Por tanto, debemos analizarnos, pues, como decimos, muchas de nuestras tristezas se deben a nuestro amor propio herido. Pues en vez de ser tenidos y estimados como deseábamos, nos vemos despreciados y humillados y nos entristecemos, porque nos falta humildad, porque hay soberbia en nuestro corazón. O no nos salieron las cosas como queríamos, sino muy al revés, quedando afrentados por eso. Y nos entristecemos y nos ponemos mal. ¿Por qué? Por nuestra falta de humildad, por la soberbia que hay en nuestro corazón. También por esto tantos de nuestros temores o angustias, que muchas veces proceden de esa misma raíz de soberbia. Si me irá a salir bien o mal, ¿cómo voy a quedar? ¿Haré el ridículo? ¿O voy a quedar con honra con esto que voy a decir o hacer? Tantas cosas más. Todo ello por no tener humildad. Y la consecuencia de ello, todo ese desasosiego, toda esa intranquilidad, toda esa turbación. Por tanto, hay que buscar la humildad, pues solo en ella hallaremos la paz verdadera y la tranquilidad que desea nuestro corazón. Si estamos asentados en la humildad, no nos turbaremos por los diversos acontecimientos que pudieran acaecernos. Si nos desprecian, no nos afectará. Si nos insultan, no nos molestará y lo tendremos a mal. Si algo no nos salió exactamente como queríamos, no nos turbaremos por ello. En definitiva, en medio de las diversas adversidades y contrariedades que nos pudieran sobrevenir, estaremos tranquilos y contentos
si somos humildes. Esto solo debería impulsarnos a obtener la humildad, el saber que por medio de ella tendremos la paz interior, pues eso es lo que todo ser humano, todo mortal en última instancia quiere. Como veíamos recién, uno puede tenerlo todo como a mano, pero si no hay esa paz interior, esa tranquilidad, no se disfruta nada. Y la forma de tenerlo es por medio de la humildad, por lo cual pidámosla a Dios en la oración, meditando continua y asiduamente sobre nuestra nada, sobre nuestros pecados, sobre cómo todo lo bueno que en nosotros hay viene de Dios y lo malo, nuestro corazón perverso. Meditemos y pensemos esas cosas con frecuencia para que podamos adquirir el propio conocimiento, que es medio indispensable para llegar a la humildad verdadera. Y ejercitémonos también en la práctica de la humildad, no excusando nuestras faltas ni defendiéndonos, aceptando las humillaciones y afrentas, no criticando ni juzgando a nuestro prójimo, guardando silencio y nunca hablando de nosotros mismos y nuestros logros, etcétera, etcétera. Encomendémonos el día de hoy a la Santísima Virgen María, la más humilde y por tanto ensalzada de todas las criaturas. Ella, como ella se abatió lo más que pudo, se humilló, además por ello ya fue ensalzada por encima de todas las criaturas, de todos los ángeles. Entonces pidámosle a ella, a la Santísima Virgen, nos alcance la gracia de poder vencer y dominar la soberbia que hay en nuestros corazones y de poder adquirir y conservar la verdadera y real humildad de corazón. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.